Estamos con Indiana Azar, ella es politóloga, mi amiga Indiana Azar, especialista en, bueno, me parece que exageré con la amiga, hemos hablado muchas veces en radio, pues si no ella me va a desconocer al aire y va a ser un papelón. Indiana Azar, gracias por atendernos, Vanessa Millar y Santiago Montórfano la saludan. Santiago, Vanessa, muy buenos días para toda la audiencia también. Bueno, Buen muchas día. gracias como siempre por atender a nuestro requerimiento. Bueno, queríamos que nos ayudes a entender en tu carácter de especialista y docente en relaciones internacionales, ¿qué significa esta decisión de Argentina de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Bueno, por lo pronto es un retroceso muy importante para lo que es la política exterior argentina, porque los derechos humanos han sido para nuestro país, desde el retorno democrático, Sí. una política transversal para la política interna, en tanto políticas públicas, algo que nos ha dado mucha legitimidad social a nivel interno del país, bueno, por los juicios a las juntas, pero así también todos estos hechos nos han puesto en un lugar muy central para pensar los derechos humanos a nivel global. La Argentina ha sido, desde el retorno democrático y por todos estos hechos que venimos señalando, un ejemplo y de alguna forma un faro para pensar los derechos humanos. A Es ver, por eso que, sí. sí, no, que me ayudes a entender, aunque no la compartas, la decisión de un presidente, porque también podría decir, bueno, no le voy a dar mucha trascendencia a nuestro rol en esa comisión, pero hay un lenguaje político ahí en decir me retiro, digamos, ¿eh? Es como fuerte, ¿no? Y no alcanzo a entender el por qué. Pero es que, a ver, hay una cuestión muy sencilla. En realidad el porqué es un mero capricho, como se ha desarrollado el grueso de la política internacional y la política exterior, mejor dicho, del gobierno de Javier Milei. Por eso decimos, si desde el 83 hasta acá la Argentina había sostenido esto, es porque había superado cualquier diferencia política. Digo, podemos pensar Alfonsín, Menem, De la Rúa, Sí. Macri, Cristina, o sea, para pensar rápidamente algunos de los varios presidentes y presidenta que tuvimos en esto, la salida, de hecho, de la Argentina tiene ciertos antecedentes. Y acá permitime antes responderte que te haga dos menciones. Por Por un favor. lado, durante el 2024, la Argentina ya se había disociado de lo que se conocía como el Pacto del Futuro de Naciones Unidas, Sí. que básicamente es el pacto que se articula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene ejes como el cambio climático, la equidad de género, o sea, por esta postura regresiva y retrógrada en muchos puntos donde todo se adjudica a un cambio climático que no existe o una falsa ideología de género, que es parte de la batalla cultural que da el gobierno de Javier Milei. Entonces, ya con esa salida de lo que fue el Pacto del Futuro, en este momento, hace muy pocos días, lo que se concreta es el retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sí. Naciones Unidas tiene diferentes órganos internos donde se trabajan distintos ejes, este es el caso de derechos humanos, supuestamente porque cuestiona que estos organismos van en contra de la soberanía nacional, cuando no es así. Al contrario, por esto decimos, la participación argentina en estos organismos, y específicamente en la temática de derechos humanos, es fundamental. Y aquí hay una cuestión también muy importante. Que la Argentina se retire no quiere decir que no esté de alguna forma obligada a cumplir los compromisos. Claro, son vinculantes, estés o no estés ahí, Sí, sí, digamos. sí. Se queda sin la oportunidad de participar, digamos. Efectivamente, además pensemos, esto es lo importante, este órgano, el Consejo de Derechos Humanos, es el que examina las violaciones a estos derechos humanos a nivel internacional, impulsa misiones de investigación. Por ejemplo, nosotros tuvimos distintas misiones, no necesariamente de las Naciones Unidas, pero por ejemplo durante fue la última dictadura cívico-militar, o sea, a distintas partes del mundo, y por ahí la ONU lleva desde este órgano estas misiones y se revisa periódicamente las situaciones de los países. Que la Argentina se retire, lo que significa es que no va a poder votar, no va a poder presentar resoluciones, pero va a seguir estando obligada por los mecanismos internacionales porque la Argentina sigue siendo parte de Naciones Unidas. Es la misma, a ver si te sigo, Indiana, es la misma lógica que cuando Milei dice que el Estado en realidad es una forma de intromisión en la vida individual y la libertad de las personas. Él aplica esta lógica libertaria a los organismos supranacionales con respecto a los países, ¿no? Es decir... Claro, sí, es una buena metáfora para pensar como una multiplicidad de niveles. Es como estos organismos internacionales como que condicionan a los países y el Estado condiciona a las personas. Bien. Todos en parte falacias, porque también de alguna forma lo que pensamos es que estos organismos
sobre todo el Estado de forma más concreta organiza la vida social en determinados territorios, pero realmente los organismos multilaterales, y de hecho esta es una crítica que se hace dentro del mundo internacional a estos organismos, es que realmente no tienen un poder de injerencia real. Porque hay un montón de países, por ejemplo Estados Unidos, que en distintas situaciones ha violado ciertos tratados. Incluso, aquí hay una cuestión importante, que hay muchos tratados que hay países que los violan, pero no son parte, no son firmantes estos tratados, lo cual es otro elemento también a tener en cuenta. Pero el tema es que, independientemente de que un país firme o no, si vulnera derechos al interior de su territorio, realmente Naciones Unidas no tiene un poder de policía para intervenirlo. Bien. Sí, el Consejo de Seguridad, por ejemplo, cuando Estados Unidos toma una decisión de invadir, no funciona demasiado, ¿no? No, el tema del Consejo de Seguridad es que ahí tenemos una lógica también un poco más rebuscada, porque los 5 países más importantes del Consejo de Seguridad tienen veto sobre los otros. Entonces, en tanto uno de ellos se presente en contra o se posicione en contra, no necesariamente eso se lleva adelante. Pero después vemos que a lo largo del mundo se han llevado otras misiones que supuestamente tenían como fundamento la democracia, la paz. Pensemos Afganistán, Irak, por mencionar rápidamente algunos, pero son otros más. Entonces, esto también decimos, es como la contracara a esto que se le cuestiona a Naciones Unidas. En algunos casos han tenido una gran velocidad para actuar, en otros no actúan, por ejemplo fue el caso del genocidio de Ruanda en 1994, pero volviendo a lo que nos convoca hoy, salir realmente del Consejo de Derechos Humanos, por un lado, rompe una política histórica que había superado cualquier diferencia ideológica en nuestro país, de alguna forma va en detrimento de la centralidad que tenía la Argentina y de alguna forma este faro que decimos que era de alguna forma referente para otros países del mundo, básicamente por un capricho ideológico del gobierno nacional. ¿Qué pasa con Venezuela y Estados Unidos? ¿Hay posibilidad, hay una hipótesis de conflicto allí? Porque, bueno, por todo lo que vino pasando en cuanto a las declaraciones de Maduro, en cuanto a la respuesta militar de Estados Unidos y después con algunas versiones de que Rusia estaría apoyando a Venezuela. Mira, es necesario acá, discúlpame, que hacer un panorama un poco mayor. Por favor. Por un lado, lo que nos encontramos es que el régimen venezolano, que ya venía muy desprestigiado hace mucho tiempo, en los últimos meses, en los últimos años ya ha perdido el poco apoyo que le queda regional de actores como Brasil, que tiene un peso importante en los últimos meses. También teniendo en cuenta la magnitud de los hechos, yo creo que eso ha sido algo fundamental para que la política exterior brasileña haya pensado que era un punto de no retorno. Entonces ya no hay prácticamente aliados regionales, los pocos que quedan son igual de polémicos, pienso en el caso nicaragüense, por ejemplo, pero la situación en tanto la relación de Venezuela y Estados Unidos es una situación muy sinuosa ya desde muchos años. Yo no sé si necesariamente esto va a generar una intervención, porque también sería muy escandaloso por esto que decimos, no debería ningún país per se debería intervenir en la situación interna de otro. Obviamente, ¿no? Esto no le resta importancia a la situación de vulneración de derechos humanos que se está llevando adelante en Venezuela en la actualidad. Claro. Sin embargo, no es una posibilidad intervenirlo, porque eso sería una solución muy parcial que generaría más conflicto y más tensión, a mi forma de entenderlo. Muy bien, bueno, Indiana Azar, y disculpe que yo a veces le cambio el acento en el apellido, desde que hablábamos en Radio Cumbre que hago eso y yo le pido disculpas públicas. No hay ningún problema, siempre es un placer dialogar con vos, Santi, y con Vanessa, obviamente. Muchas gracias como siempre, Indiana. muy clara, muchas gracias, Indiana. No, muchas gracias a ustedes. Buen fin de. Luego.